Bueno, muy buenos días. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de finanzas de hoy, eh, martes 15 de junio, y pues vamos a retomar el tema que nos hace falta de la asignatura, no sin antes hacer un repaso para que, digamos, ustedes tengan, digamos, claro por qué llegamos a este último tema que es importante. Entonces, miren, y es fundamental, digamos, lo que vamos a explicar ahora. Nosotros arrancamos el semestre hablando de lo que son los mercados financieros o mercado de capitales, ¿no es cierto? Y cuando comenzamos a trabajar este tema, siempre decíamos, digamos que, y comenzamos a ver los estados financieros rápidamente para hacer un repaso en cómo están estructurados u organizados los estados financieros. Y les decía yo que en el curso de Ingeniería Económica que ustedes vieron previamente antes de este curso, ustedes habían enfocado todo el conocimiento, digamos, a valorar inversiones. O sea, todo lo que ustedes vieron en Ingeniería Económica tiene que ver con el tema de la valoración de inversiones. Es decir, que si vamos a, digamos, al estado financiero del balance general, eso es lo que está en el lado izquierdo del balance, que son las inversiones o como se llaman contablemente los activos reales que tiene una empresa o que tiene un negocio. Entonces, esos activos reales o inversiones son las que se realizan para producir los bienes y servicios de los negocios. Y por lo tanto, entonces también, digamos, ahí es donde está la rentabilidad de los negocios. Por eso, cuando ustedes estudian ingeniería económica, estudian los criterios de evaluación de las inversiones. Entonces, ahí ven, primero el concepto de equivalencia, que es un concepto, digamos, genérico, fundamental para entender el tema de los criterios decisorios, pero ustedes ahí ven, por ejemplo, cómo valorar una inversión con un criterio decisorio como es el valor presente neto. Ven la tasa interna de retorno, o sea, la rentabilidad interna que produce ese proyecto. Ven también, desde luego, otros criterios que también son muy importantes y hacen todo un análisis digamos, de esas inversiones reales y que son las que, digamos, desde el punto de vista de una empresa, son las que están en el lado izquierdo del balance. Y ese BPN o esa tasa interna de retorno, en ese momento del curso de Ingeniería Económica, la comparan, digamos, frente a una tasa que en ese entonces ustedes la llaman tasa de interés de oportunidad. Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que ustedes se ganarían en una inversión alternativa? ¿Sí ven lo importante? Alternativa. Y digamos que en los cursos de ingeniería económica no se hace mucho énfasis, digamos, en entender o al menos en profundizar cómo se construye esa tasa mínima aceptable de retorno o tasa de interés de oportunidad. Entonces, miren que ahí ya nació, digamos, el concepto, ustedes ya ahí lo entendieron para qué sirve, pero digamos, sin profundizar, quizás algunos profesores pudieron haber profundizado un poquito más, pero digamos que no es el objetivo de ingeniería económica profundizar en ese tema porque esto ya tiene un contenido financiero, que es lo que hemos hecho durante este semestre. Entonces miren cómo se va atando todo lo que ustedes han visto
en sus cursos previos, al menos en el de ingeniería económica. Muy bien. Y cuando comenzamos este semestre, entonces dijimos, vamos a trabajar en el lado derecho del balance, donde está la financiación, donde está la estructura de capital, donde está, digamos, las inversiones, pero desde el punto de vista financiero. Entonces veíamos que esas inversiones financieras eran como de tenían dos naturalezas, ¿no es cierto? Entonces la gente invierte en deuda y además el concepto de inversión es algo que yo les he recalcado porque digamos en esta materia de finanzas que estamos viendo, ver el lado derecho del balance también como la posibilidad de que los externos o stakeholders que se llaman digamos, en la literatura financiera, los stakeholders, son inversionistas. Ellos invierten en deuda o invierten en equity, que son los dos componentes de esa estructura de capital. Muy bien. Y nos dedicamos entonces la primera parte a entender esos mercados financieros que negocian esas deudas, a entender el tema de la bolsa, a entender el tema, digamos, de cómo es que se manejan esos mercados financieros y vimos ejemplos de deuda, correcto, las empresas, cómo las empresas emiten deuda, pero también emiten equity. Y ya entramos de manera particular a aprender a valorar, digamos, el mecanismo de deuda que era, pues obviamente, con un ejemplo que es el típico, que es el tema de los bonos. Y trabajamos el tema de bonos y lo llamamos que ese componente es un componente de deuda y el bono es una inversión en renta fija. ¿Por qué? Porque tiene unas características muy particulares, tiene un plazo que es definido, tiene un cupón que es fijo, ¿no es cierto? Y desde luego está sujeto a la volatilidad o al cambio de la tasa de interés de mercado, que es lo que permite determinar el precio. Pero el flujo de caja de esa inversión que ustedes hagan en un bono es un flujo de caja que se conoce, es decir, se sabe cuánto es el cupón del bono, cuánto es el valor facial del bono, es decir, cuánto me va a devolver ese bono al final. Al final, lo que yo gano en el transcurso de la vida de ese bono, pues es una rentabilidad sujeta a la volatilidad de las tasas de interés, que es una tasa de mercado y que va a estar, digamos, determinada por la oferta y por la demanda de deuda, ¿cierto? En la medida en que haya escasez de dinero, pues habrá, digamos, necesidad, por ejemplo, de los gobiernos de captar dinero y para captar dinero, pues tiene que ofrecer algo atractivo. O si es por el lado de los bancos, igualmente. Si lo que se quiere es, digamos, captar, pues, dinero a nivel financiero, pues también desde el punto de vista de los mercados, pues se mueven en esa dinámica de oferta y de demanda. Y son instrumentos de los mercados monetarios para los gobiernos. Entonces hablábamos tanto de deuda de los gobiernos, pero como también deuda de los privados que también pueden emitir esa deuda. Muy bien, y después pasamos a algo también supremamente bonito, que es el tema del equity. ¿Cómo funciona el tema del equity? Que ya es una inversión de renta variable. Muy bien, de renta variable. Y aprendimos entonces que esas son inversiones pues que tienen un riesgo, obviamente, que la de bonos también, por eso calculamos el duration, etcétera. Pero acá tenemos que el valor de la acción pues tiene un valor nominal, pero tan pronto sale a ese mercado de capitales, ese valor de la acción pues es volátil. ¿Por qué? Porque va a depender de las propias condiciones de la empresa, de los dividendos que van a depender de las utilidades que den. Entonces es una inversión de renta variable, a diferencia del caso de los bonos, que era renta fija, esto es renta variable, y aprendimos a calcular entonces el tema de la rentabilidad, pero como ya es variable, entonces nos fuimos por el tema de riesgo y aprendimos que para diversificar el riesgo de las acciones,
pues teníamos que invertir digamos, una canasta de acciones con unas características especiales que nos daban precisamente la estadística y la matemática, que era, pues que digamos, como esa volatilidad es diferente, pues nosotros buscamos compensar ese riesgo y aprendimos a calcular entonces el riesgo individual, el riesgo ya de varias acciones, de un portafolio. Muy bien, hasta que llegamos y entendimos muy bien toda la teoría de Harry Markovich, aprendimos muy bien en la teoría de portafolio y terminamos con el tema del modelo CAPM, Capital Access Pricing Model, que es el de William Sharpe, ¿no es cierto? Que ya establece, utilizando esa teoría de portafolio, digamos, la posibilidad de determinar un costo de capital, un costo del equity. Es decir, yo puedo ya tener el costo de la deuda, pero también puedo calcular para una acción, para una empresa, para una inversión específica, cuánto sería lo mínimo que yo estaría en capacidad de, digamos, como expectativa del costo, de lo que mínimo espero yo ganar si yo voy a hacer una inversión en un activo riesgoso. Y lo mismo, cuánto voy a ganar si invierto en deuda, porque ya me aparecen entonces mis dos opciones. O bien invierto en deuda o invierto en equity. ¿Sí ven lo bonito que se integra todo esto? Entonces, inversión en activos reales, inversión en activos financieros, y ya sabemos a costear el costo financiero de una renta fija, el costo financiero de una renta variable. Ya sabemos calcular la rentabilidad de un activo real a través de criterios como el BPN, la tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, tasa interna de retorno modificada, periodo de repago, lo que vieron ustedes en su curso de ingeniería económica. Y acá ustedes son expertos en calcular rentabilidad de los bonos, costo de los bonos y rentabilidad del equity y costo del equity. Con una teoría muy importante que hay detrás, que como digo, estos dos autores que ustedes han visto, pues han ganado premio Nobel. Muy bien, entonces viene lo aplicable de esto. ¿Para qué sirve todo eso que hemos visto? Pues para determinar la tasa en este mercado de capitales, que ya comenzamos a ver desde el principio del semestre, nos va a permitir calcular la tasa mínima aceptable de retorno de una inversión. Ustedes en su curso de ingeniería económica, si profundizaron, excelente. Y si no, acá vamos a ver por qué hablamos de esa tasa de interés de oportunidad o tío. Aquí la vamos a llamar tasa mínima aceptable de retorno. Es lo que cualquier inversionista mínimo espera invertir, si va a invertir en un proyecto o en una empresa. ¿Y por qué es importante? Porque ya aquí vamos a profundizar, a utilizar lo que ya sabemos para calcular de manera correcta esa tasa. Entonces vamos a presentar los factores que influyen en la determinación de la tasa mínima aceptable de retorno y valores que pueden ser utilizados en el caso colombiano. Muy bien. Entonces, bienvenidos a este tema. Ya hice ese pequeño resumen y vamos entonces a pasar. Ahí pasó la siguiente diapositiva, sí. Me avisa si se congela, porque a veces se congela la diapositiva. ¿La están viendo? Sí, señor. Ah, bueno. Esté atenta, Rubia. Si se congela la presentación, me avisa porque a veces se congela. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de la definición de la tasa mínima aceptable de retorno, del concepto de la tasa mínima aceptable de retorno, de los factores endógenos y exógenos de esa tasa mínima aceptable de retorno, las metodologías para obtener la tasa mínima aceptable de retorno y lo que llamamos nosotros costo promedio ponderado de capital o WACC por sus siglas en inglés. Riesgo país, algunos datos para Colombia y pues qué bibliografía hay en este aspecto. Muy bien. Definición. Estoy en la diapositiva de definición para que, como ustedes ya también la tienen ahí, la pueden tener ahí en su computador, ¿sí? Entonces, la tasa mínima aceptable de retorno es, digamos, lo mínimo, la mínima rentabilidad que uno o varios inversionistas estarían dispuestos a aceptar sobre una inversión. Así mismo lo vieron ustedes cuando vieron tasa de interés de oportunidad. Para comparar la TIR de un proyecto y para calcular el BPN necesitaban una tasa. Esa tasa
que era la tasa de interés de oportunidad, pues acá es nuestra tasa mínima aceptable de retorno, ¿correcto? Que uno o varios inversionistas estarían dispuestos a aceptar sobre una inversión. También puede definirse como el costo de oportunidad para el inversionista, es decir, la rentabilidad mínima que se está dispuesto a sacrificar para llevar adelante la oportunidad, que era un poco como la veían en ingeniería económica, es cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar. O sea, si yo tengo una plata para invertir en un negocio, o sea, yo voy a meter esa plata a 5 años, por ejemplo, para que me genere un retorno, una TIR del 10% a 5 años. O sea, estoy dispuesto a sacrificar el uso del dinero en una alternativa, como por ejemplo, meterlo a una cuenta de ahorro, meterlo a un CDT, certificado de depósito a término, ¿no es cierto? Versus invertirlo en un proyecto que me va a generar un 10%. Entonces, es lo mínimo que yo espero tener en función de lo que estoy dispuesto a sacrificar. Y es el criterio, como lo venimos diciendo, que permite comparar o evaluar si el retorno del flujo de caja, y acá voy a hacer un énfasis en el tema de flujo de caja. Cuando hablamos de flujo de caja acá, vamos a hablar del flujo de caja libre que genera el proyecto, libre que genera la inversión o beneficios por periodo de una inversión. Es decir, el flujo de caja que esa inversión me genera para devolverle a los inversionistas, ya sea a través de deuda o a través de equity, ¿no es cierto? Entonces, ese flujo de caja libre, después de haber pagado todos los gastos de la operación, de haber, digamos, utilizado esos recursos para generar esa rentabilidad, lo que me queda para devolvérselo a los inversionistas por un tiempo dado. Son atractivos para el inversionista respecto del mínimo costo exigido por este sobre los recursos necesarios para financiar la inversión y que está dispuesto a colocar en el proyecto. Acá ustedes, o sea, siéntanse muy satisfechos también de que tienen los elementos fundamentales para calcular muy bien la tasa mínima aceptable de retorno. Eso que el inversionista espera para invertir. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores principales que influyen en esa tasa mínima aceptable de retorno? Entonces vamos a ver los endógenos, es decir, los internos. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, debe definirse los elementos necesarios para contextualizar una tasa mínima aceptable de retorno. El flujo de caja neto de los retornos, desde luego, ustedes deben también saberlo calcular. Por eso, digamos, en el modelo financiero que nosotros les vamos a pedir y en el que van a aprender ustedes bastante es cuál es ese flujo de caja que me va a generar el negocio, ¿no es cierto? Ese flujo de caja de ese negocio, o sea, ¿cuánto es esa plata que me va a generar eso? ¿Y en qué tiempo? Como decíamos previamente. Las inversiones que tenemos que hacer en ese flujo de caja. O sea, porque aquí, digamos, en ingeniería económica es posible que hayan visto ejemplos invirtiendo en el periodo 1, posiblemente hayan ampliado, dependiendo del tiempo, de invertir en 2, 3 periodos, pero digamos, normalmente está asociado al primer periodo, al periodo 0, pero también durante el periodo del flujo de caja hay varias inversiones. O sea, si una máquina se desgasta, por ejemplo, depende de una concesión, si es una concesión a 10, 20 años, entonces hay que invertir cada 5 años, etcétera. Entonces, ¿qué inversiones se necesitan para ese flujo de caja del proyecto? El valor terminal de la inversión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ese flujo de caja es de 5 años con los equipos que yo tengo ahí a los 5 años? Pues los tengo que vender, ¿no es cierto? Tienen algún valor. O hay, por ejemplo, concesiones en donde dicen, no, hacemos nosotros simplemente, como decía Juan David, que les puso ese ejemplo, ¿no? Y que yo le hice la pregunta, recuerden que le hice la pregunta, ¿por qué 20 años? No, pues precisamente uno con 20 años, uno ya sabe que a los 20 años todos los activos han sido utilizados y ya no hay valor terminal, porque no es fácil calcular un valor terminal. Un valor terminal puede ser un flujo de caja de un negocio
por muchos más años, porque yo digo, bueno, quizás en 10 años se pueda vender mejor esa inversión, haya valorizado. Pero a veces hay cosas que son difíciles de calcular, imprevisibles, o sea, hay principio de imprevisibilidades, cosas que no, usted no puede prevenir ya en 10 años, o sea, ya es tanto el tiempo que es muy difícil prevenir algo. Entonces es preferible a veces decir, no, supongamos que esos equipos valen cero, o que toda la inversión que hagamos hoy dentro de 10 años ya vale cero porque usted tiene que entrar y comprar, el negocio ya no existe, o por obsolescencia tecnológica. Entonces son elementos muy importantes que hay que tener dentro de ese flujo de caja y que nosotros pues les vamos a colocar ahí en ese enunciado del modelo financiero para que los tengan en cuenta. Desde luego el tiempo de la evaluación, recuerden la pregunta que le hice a Juan David, y naturalmente la tasa interna de retorno que va a depender exclusivamente, únicamente del flujo de caja libre. La tasa interna de retorno no depende de nada más, sino de la manera como diseñemos el flujo de caja libre. Ese flujo de caja que ustedes van a diseñar para hacer la valoración. O sea, ese es el único parámetro para decir cómo está ese flujo de caja y hay que analizarlo muy bien. Entonces son factores internos, dependen solamente, digamos, del proceso. Los externos o exógenos, desde luego, el mercado para el proyecto, la competencia, ¿no es cierto? O sea, porque un flujo de caja puede ser muy valioso si está en un mercado muy competitivo y hay escasez, por ejemplo. Entonces, pues esos flujos de caja pueden tener algún comportamiento o alguna, digamos, una situación particular que haga que la competencia o la mejore o al contrario, digamos, debilite el flujo de caja por razones de la competencia. Entonces hay que analizar muy bien la competencia. Entonces ustedes van a escoger, voy a hacer una valoración de esta empresa o de este negocio. ¿No es cierto? Vamos a darle también la oportunidad de que ustedes, para su emprendimiento, o sea, nosotros creo que y además yo por convicción, yo sé que nosotros debemos darle herramientas a ustedes para, para hacer emprendimiento. Entonces van a sacar un nuevo proyecto. Entonces van a sacar un nuevo proyecto y van a decir, bueno, ¿cuál es mi competencia? ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿No es cierto? Entonces analizo y eso me beneficia o al contrario me pone más restricciones. Entonces, ¿cuáles son esas barreras de entrada que tiene el negocio? ¿Hay proyectos sustitutos o no? Por ejemplo, la apertura económica en los años, digamos, al principio de la década del 2000, del siglo, de este siglo, inclusive al final del siglo pasado, cuando se abrió la apertura, pues se hicieron más de 16 tratados internacionales de, 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 de productos, entonces habían oportunidades, pero también habían, digamos, posibilidades de pérdidas si se metía en un negocio que iba a facilitar, digamos, la importación. Los riesgos legales. Hay riesgos legales para hacer inversión. Entonces hay que estudiar muy bien un proyecto. Condiciones macroeconómicas, el empleo, la inflación, la evaluación. Desde luego, situaciones como la del año pasado que eran totalmente imprevisibles. La estabilidad política, riesgos políticos. Esos problemas, por ejemplo, que hay en Colombia en este momento, pues son problemas políticos que alguien que va a hacer una inversión, pues obviamente mira con cuidado el tema de la inversión, la evaluación, la inflación, ¿no es cierto? A cómo está el precio de barril del petróleo, el Brent, eso qué impacto tiene en la inflación o en la tasa de interés o en el empleo o digamos, cómo afecta eso a la economía. Por eso ustedes ya, digamos, tienen también una mirada global y es algo muy bonito también de este curso, es que entienden que un índice, por ejemplo, como el Standard & Poor's o el índice de la bolsa en Colombia, son indicadores de mercado que nos están determinando esas condiciones macroeconómicas generales que afectan de manera igual a toda la economía, ¿no es cierto? Ahí, porque ustedes la acción de una empresa la pueden diversificar, ya lo saben, a través de un portafolio. Pero
después de armar ese portafolio o como está constituido el Standard & Poor's, ven que ese portafolio es igual, es volátil. Entonces, esa volatilidad, usted ya sabe que es la volatilidad o riesgo del mercado, que no es diversificable, ¿no es cierto? Que es el riesgo sistemático. Y por lo tanto, pues ustedes, si ya son expertos en este tema y van a asesorar, hacer un proyecto o hacer un proyecto de ustedes, pues ustedes van a tener en cuenta siempre esas variables. Créanme, que ustedes van a entrar a una empresa y hoy en día la mayoría de las empresas está trabajando por proyectos o ustedes tienen sus proyectos. No pueden ser ajenos a esas condiciones macroeconómicas, cómo está cambiando el precio del petróleo, el precio de los bonos, el precio de la volatilidad del mercado de las acciones. Todas esas son variables que ustedes ya tienen que tener siempre en la mira para ver si estamos en una situación de depresión o una situación de estancamiento de la economía o estamos en un despegue de la economía, etcétera. Son situaciones importantes, los riesgos políticos, posibilidades de financiación, aspectos tributarios. Por eso, digamos, hubo tanta importancia con el tema de la reforma tributaria, porque eso afectaba a todo el mundo. Entonces, la gente la iba a impactar, entonces la gente se sentía, digamos, amenazada por las condiciones que iban a cambiar. Entonces, todos esos son aspectos de incertidumbre o de análisis que hace la gente y que tienen que tenerla en cuenta para un proyecto. Entonces siempre hay un capítulo de factores externos y factores internos que son, digamos, los que puede uno manejar. Aquí vamos, por ejemplo, al tema de la volatilidad de la acción. Entonces esa volatilidad de la acción usted la puede de alguna manera manejar o conocer porque sabe qué negocio va a hacer, cuál va a ser el flujo de caja, cuál es la historia, cómo se toman las decisiones en esa empresa, quiénes son los dueños, quiénes son los administradores. Son cosas que usted puede saber de la empresa, ¿no es cierto? Aquí también las condiciones internas son condiciones propias del proyecto, pero estas externas a veces son condiciones que son generales para toda la economía, para todos los proyectos, pero que afectan de una u otra manera a cada proyecto. Por favor, si quieren que les amplíe algo de esto, por favor me avisan para yo hacerlo más despacio, responderles. Siéntanse en libertad de encender su micrófono para que pregunten. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre aspectos externos, internos de esa tasa o de esos factores externos, internos o de la propia definición? Por favor, siéntanse en libertad de interrumpir que vamos despacio para que lo comprendan bien. Este tema es supremamente bonito porque, digamos, entra uno lo trabaja mucho hoy en día todas las empresas. La tasa mínima aceptable de retorno puede ser obtenida de manera diferente dependiendo del tipo de inversión que se esté evaluando, ¿no es cierto? Le vamos a hablar de activos reales o activos financieros. La metodología también va de acuerdo a la forma como vaya a ser financiada, ¿no es cierto? La inversión. Si la vamos a financiar con deuda o con equity o con una combinación de las dos. Porque ustedes ya saben que una empresa o para un proyecto se puede emitir deuda o se puede emitir equity. O una empresa puede financiar sus proyectos vía equity o dice, no, hagámoslo a través de una estructuración de una deuda, sacamos bonos, vendemos esos bonos y esa plata que nos entre lo hacemos para invertir en proyectos. O no, vamos a emitir más acciones. O no, hagámoslo una combinación de las dos. ¿Okay? El tipo de proyecto que se esté valorando también determina la metodología que debe ser utilizada. Ejemplo, si es un proyecto nuevo o es una empresa en marcha. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque si se va a meter uno, por ejemplo, en un proyecto nuevo, uno pueda que no tenga referentes. Porque si yo estoy hablando de una empresa que ya existe, puedo invertir en acciones de laboratorios SAO, de Pfizer, etcétera, de Ecopetrol, pues yo sé que ya existe, yo tengo información, yo ya puedo calcular el beta, yo ya puedo calcular el costo de ese equity para ver si justifica hacer esa inversión. Yo ya sé que esos bonos son calificados de X o Y manera, yo puedo invertir, pero póngale que sea una empresa nueva que no tenga referente con todo el tema de la innovación, un desarrollo tecnológico, por ejemplo. ¿Cómo hago yo si no tengo la información de referente? O sea, ¿qué hago yo en ese caso? Va a ser una explicación muy bonita
que les vamos a dar acá, porque eso tampoco ha tenido límite. Yo ya les compartí el archivo. Profe, Adelante. ven una pregunta, es que yo acostumbro a ver un programa que se llama Shark Tank, es un programa pues curiosamente, de que personas muestran como sus emprendimientos y hay unos inversionistas que pues financian lo que pues ellos piden, pero uno de los mayores problemas es la evaluación que cada uno de los inversionistas tienen de su propio emprendimiento. Entonces, quería preguntarte referente pues a todo lo que dices, como si digamos el emprendimiento fuera de uno, ¿cuál serían los, digamos, pasos o qué sería bueno para evaluar una empresa si uno la tuviese y uno quisiera mostrársela digamos, recibir equity por parte de inversionistas? Excelente pregunta, Daniel. Muchas gracias. Mira, precisamente eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando nosotros el negocio es conocido, podemos sacar la tasa mínima aceptable de retorno, que es lo que tú esperas de retorno a la inversión de esta metodología. Pero también, como tú estás preguntando, hay negocios de riesgo. Nosotros, nuestro capital en Colombia no es un capital de riesgo, o sea, no hay banca de riesgo como la hay en otros países, los ángeles inversionistas, que son inversionistas a riesgo porque es precisamente en esos negocios que son prometedores, pero que no, digamos que no se conocen y que hay que arriesgar. Entonces, esos capitales, digamos, de riesgo, pues obviamente que tienen unas metodologías. Nosotros acá vamos a ver una metodología cuando no tenemos referentes. ¿Cómo hacemos para calcular un proxy que tú, Daniel, puedas decir, mire, lo mínimo que yo espero de esto es el 20%, por esto, esto y esto y esto? Entonces, lo que calculé este proxy, estas empresas son similares, el riesgo podría ser similar. Entonces, si yo fuera a invertir en esta empresa, pudiera tener una empresa similar y bajo esa metodología, yo puedo determinar, digamos, como una base. Pero de todas maneras son metodologías de riesgo. Entonces lo vamos a ver, ese paper que les mandé, que les compartí, váyanlo leyendo. Digamos, aquí lo vamos a hacer con un caso práctico para ser mucho más sencillos, pero ahí en el artículo está toda la metodología para establecer esos proxies de tasas mínimas aceptables de retorno y que lo vamos a ver nosotros en esta clase. Entonces, tu pregunta es importante y la respuesta es sí lo vamos a ver acá para determinar una tasa mínima aceptable de retorno proxy cuando no tengo información, que es lo que tú estás preguntando. ¿De acuerdo? Pero es tema de este capítulo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, no, te agradezco la pregunta, muy importante la pregunta. Entonces, vas a ver y ve, como veo que tienes el interés, van leyendo ese artículo que les mandé estimando el costo de capital por una metodología proxy que es muy sencillo. Muy bien. Entonces, puede ser de diferente manera y dependiendo del proyecto. Miremos la siguiente diapositiva. Entonces, supongamos que se va a evaluar la viabilidad de un proyecto que sigue unas inversiones las cuales se financiarán a través de una estructura de capital compuesta por bonos y por equity o acciones, ¿no es cierto? Entonces, miremos para un caso de un activo real, es decir, de un activo, cuando ustedes les hablen de activos reales, son los activos que son tangibles, que están en el lado izquierdo del balance, maquinaria, equipo, inclusive intangibles, como por ejemplo también pueden ser, digamos, las licencias, el derecho al uso, esos son activos reales, son activos reales. Entonces pueden ser tangibles e intangibles, pero cuando uno los contabiliza en el estado financiero, el balance general los contabiliza en el lado izquierdo del balance, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a trabajar como si fuéramos a hacer la financiación utilizando deuda y utilizando equity. Es decir, utilizando lo que hemos aprendido durante este semestre. Entonces vamos a ver la financiación. Daniel, y una cosa también muy importante en tu pregunta es, tú puedes hallar un proxy, ¿no es cierto? Para saber cuál es el costo del digamos, de la financiación con un proxy, ya que tu negocio es nuevo, es riesgoso, es innovador.
y pues no sabes cuál sería la rentabilidad mínima que esperas. Pero también, si lo vas a hacer, o al menos si tú has invertido en ese emprendimiento, en esa innovación, con deuda y con equity, tú puedes valorar también ese mínimo costo dependiendo de lo que te costó con tu capital y con tu deuda, ¿no es cierto? Ya cómo calculas el costo de tu capital, eso es un tema, digamos, que lo vamos a aprender acá, pero deuda es la más fácil, porque deuda normalmente son la tasa de interés del mercado, ¿no es cierto? Entonces también es una manera de aprender eso. Entonces, miren, a mí me encanta esta diapositiva, porque aquí está clarísimo lo que consiste el tema de lo que resume lo que hemos visto hasta ahora. El costo mínimo, Weight Average Cost of Capital, costo mínimo ponderado de capital, WACC por sus siglas en inglés, se determina con base en la estructura de capital. Y yo ya les he dicho, la estructura de capital está compuesta por dos cosas, la deuda y el equity. Y el costo de la deuda lo vamos a llamar de aquí en adelante K sub D, ¿correcto? Y el costo del equity, que ustedes ya también aprendieron a calcularlo, es K sub E. Costo de deuda, que es, digamos, si utilizan deuda la bancaria, financiera o de bonos, ese es el costo de la deuda, la tasa que les da la deuda o el costo de la deuda en un momento determinado. Y el costo del equity, para este caso, lo vamos a hacer con el modelo CAPM que ustedes ya también aprendieron a calcular y que por lo tanto depende o lo aprendieron a calcular teniendo en cuenta, en el caso de las empresas, el riesgo de mercado, es decir, el riesgo de ese equity en relación con el mercado, es decir, con el Standard & Poor's o con la Bolsa de Colombia o la Bolsa de Valores, dependiendo con la que quieran comparar, en donde haya la posibilidad de hacer esas inversiones. Entonces, desde luego, el costo de la deuda tiene una tasa de crédito, una tasa de la deuda. Y aquí es muy importante este concepto, pero también hay una tasa de impuestos. A diferencia del equity, aprendas en esto para toda la vida. Y anótenlo porque esto es una pregunta del examen final que de una vez se la respondo. La deuda tiene beneficio tributario. El costo del equity no. Por eso acá en costo de deuda colocamos tasa impositiva. ¿Por qué? Porque la deuda tiene un costo, un beneficio tributario. ¿Qué es ese beneficio tributario? Ese beneficio tributario es de que la deuda, el costo de la deuda, los intereses se llevan al PIG, al estado de pérdidas y ganancias. Es decir, disminuyen sus utilidades antes de calcular los impuestos. Se restan a las utilidades antes de impuestos. Y al restarla antes de impuestos, cuando ustedes calculan esa utilidad después de impuestos, va a ser menor. ¿Por qué? Porque han podido restarle a la utilidad ese costo de la deuda. Y al restarle, la utilidad va a ser menor y por lo tanto, los impuestos que van a pagar son menores. Eso se llama beneficio tributario. Entonces, por eso la fórmula para calcular el costo de la deuda después de impuestos, ahí me faltó hacerle, normalmente se coloca un subíndice T, que es costo después de impuesto, con una T pequeñita ahí para saber qué es después de impuestos. Entonces es el costo de la deuda multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Es decir, ahí lo que estamos reduciéndole esa tasa de impuestos. Si la tasa de impuestos es del 30%, entonces el costo de la deuda va a ser esa tasa de la deuda por 0.7. Si es el 33%, 30%, costo de la deuda por 0.67, 0.7, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la deuda tiene ventaja tributaria, a diferencia del costo del equity, que no tiene ventaja tributaria. ¿Por qué? Porque el equity, la utilidad después de impuestos es la que se reparte. O sea, después de haber pagado usted impuestos, usted reparte los dividendos. Los dividendos no los puede restar usted antes a la utilidad para que le dé menor y pague menos impuestos, no. Usted lo que le quedó es lo que reparte dividendos. Los dividendos no tienen ese beneficio tributario. Ese costo de la deuda,
que de luego es un costo pagado al inversionista de deuda, sí le representa a usted como inversionista o como empresario de ese proyecto un beneficio tributario. Y en el costo del equity, pues está en implícito la tasa libre de riesgo, que ya la sabemos calcular, la prima de mercado o market risk premium, que es la rentabilidad del mercado, que ya también la saben calcular menos la tasa libre de riesgo, y el beta, ¿no es cierto? Hasta ahí lo habíamos visto como el modelo CAPM o Capital Access Pricing Model de William Sharpe. Pero aquí les vamos a introducir algo nuevo, que no lo teníamos en esos ejemplos anteriores, y era sumar el riesgo país. Y es muy importante este tema del riesgo país porque cada país tiene un riesgo diferente. Cada país tiene una percepción de riesgo diferente por parte del inversionista. Entonces es muy importante determinar cuál es ese riesgo país y sumárselo a esa tasa. ¿Okay? Entonces, hasta el momento ustedes ya saben calcular la tasa de deuda. El elemento aquí que le estamos incorporando es que tiene un beneficio tributario y que el modelo CAPM para calcular el costo del equity le vamos a tener en cuenta el riesgo país. ¿Por qué? Porque es muy importante en la percepción del riesgo. Muy bien. Y entonces calculamos, cuando aprendamos a calcular esas dos tasas, que ya las sabemos hacer, vamos a hacer ejercicios para aprenderla a calcular, entonces calculamos el costo promedio ponderado de capital o WACC, Weight Average Cost of Capital, que es el que nos va a determinar esa tasa mínima aceptable de retorno. Y es porque estoy invirtiendo en ese proyecto vía deuda y vía equity. Entonces, cuando yo invierto en vía deuda y vía equity y lo hago digamos, con el mercado de capitales, entonces yo puedo calcular ese costo promedio ponderado que va a ser el costo de la deuda, que normalmente es de largo plazo, desde luego, y costo de la deuda después de impuestos, en el caso de la deuda, el costo del equity, por la proporción que utilice de deuda y la proporción que utilice de equity en su respectivo componente. Entonces, componente de equity por el costo del equity y componente de la deuda por su costo de la deuda después de impuesto, y eso es lo que se llama costo promedio ponderado de capital. Y con eso se calcula entonces ese costo. ¿Ven lo interesante de eso que hemos aprendido? Y para estimar, digamos, la deuda y el costo de equity se trabaja con el modelo SAPM, que ya lo hemos visto, costo de deuda y la tasa libre de riesgo en el ranking de los títulos. Ya con ese último ejemplo que hacíamos de repaso, vimos los bonos del tesoro, dependiendo del tiempo de la inversión. Normalmente, les decía yo que se hace a 5 años para tener un buen margen de saber que esa tasa es estable, y esa tasa la calculamos es con ese ranking de los títulos. Y le calculamos la después de impuestos multiplicando por 1 menos T, y el costo del equity, pues calculamos entonces con el modelo CAPM. Hay otra alternativa para el costo del equity que se llama modelo de dividendos de Gordon, que paso a explicárselos. Es una alternativa, normalmente se usa, pero tiene que ser para una empresa que ya sea estable, porque ya tiene dividendos. Entonces, ahorita les explico cuál sería el modelo. Es muy sencillo, es bajo un supuesto de renta perpetua, pero es bastante sencillo. Pero normalmente el que se utiliza es el del modelo CAPM, que es el de Capital Access Pricing Model. Como criterio decisorio, lo que se busca es que la tasa mínima aceptable de retorno, o WACC en este caso, porque utilizamos deuda y utilizamos equity, como fue presentada previamente, sea menor que la tasa interna de retorno del proyecto evaluado. Entonces, si esa TIR es mayor que el WACC, pues significa entonces que el proyecto es más rentable que sus fuentes de financiación ponderadas, ¿correcto? Entonces, cuando la TIR es mayor que la tasa mínima aceptable de retorno WACC, se crea valor, es decir, el BPN, la alternativa de inversión, es positivo. Ustedes en su curso de Ingeniería Económica decían, cuando la tasa de interés de oportunidad es mayor que o cuando la TIR es mayor que la TIO, el proyecto tiene BPN positivo mayor que 0. Si es igual a la TIO, el BPN es 0.
Si es menor que el ATIO, el BPN es negativo. Aquí ya saben cómo calcular esa TIO, esa tasa de interés de oportunidad o tasa mínima aceptable de retorno, o para el caso de que utilicen deuda y equity, entonces ese costo promedio ponderado de capital. Riesgo país, que es la nueva variable que les hemos incluido. Yo acá esto me emociono porque este tema es muy bonito. Riesgo país. Entonces, el riesgo país puede incluir factores como la incertidumbre macroeconómica. Nosotros en este momento, digamos, el año pasado, por las razones que conocemos, pues obviamente había mucho riesgo en invertir en cualquier país, no se sabía cómo iba a ser la situación. Este año pues ha mejorado la cosa, ya con el tema de la vacunación pues ya hay toda una posibilidad de crecimiento económico. Esperamos que, digamos, no haya ningún riesgo desde el punto de vista jurídico ni regulatorio y obviamente los riesgos políticos que en nuestro país, por ejemplo, existen. Pero esos elementos son determinantes o nos cuestan, mejor dicho, cuando hay incertidumbre en estas variables nos cuestan y hace que los inversionistas exijan más. ¿No es cierto? Dice, no, ese riesgo político del Colombia, la situación está complicada, etcétera. Eso hace que el riesgo país sea mayor. Los riesgos relevantes en la estimación del costo de capital están directamente relacionados con el entorno macroeconómico e institucional general del país. Entonces, el riesgo país se estima típicamente utilizando la diferencia o el spread de los rendimientos del bono de deuda soberana en Colombia en dólares respecto a los del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante este tema de utilizar? Esto es una aproximación, ¿no? Esto es un supuesto que vamos a decir, bueno, ¿cuál será el riesgo país? Si yo tengo posibilidad de invertir en bonos de los Estados Unidos y tengo la posibilidad de invertir en bonos de Colombia, que ambos son del tesoro de cada gobierno, que ambos son libres de riesgo en el sentido de decir, mire, es el gobierno de un país que es serio, que no se quiebra, que si se quiebra puede emitir deuda y no va a dejar de pagarme. Entonces, pues esos son los típicos tasa libre de riesgo. Pero si hay una diferencia entre los bonos de los de Estados Unidos y los bonos de Colombia, y normalmente esa diferencia es que los de Colombia pagan más, pues ese mayor valor que está pagando Colombia para salir digamos, para obtener deuda o inclusive como sucedió con los bonos que se vendieron este año, que hubo que venderlos a una tasa mayor para poder tener liquidez, porque digamos la economía no estaba generando Producto Interno Bruto por las razones de la pandemia, había que reactivar la economía y había que necesitar dinero, entonces necesitábamos salir a buscar dinero, pues salimos a buscar dinero al mercado internacional o al mercado nacional con un mayor costo para hacer atractivos esos bonos del gobierno de Colombia y efectivamente fueron atractivos, se vendieron, pero esa diferencia que nos obliga, digamos, el mercado, esa diferencia se puede entender como una diferencia de riesgo país. Porque alguien pudiera decir, no, yo compro más bien, me aseguro con invertir en los Estados Unidos. Pero no, prefiero invertir en Colombia, me va a pagar más, pero yo sé que ese mayor valor está pagando es para que se hagan atractivos esos bonos y eso es lo que se conoce como riesgo país. Ese spread se toma de los bonos de mediano plazo con liquidez en el mercado secundario de la deuda, es decir, cuando ya están transándose en bolsa. Los spreads de los bonos de deuda soberana miden esencialmente el riesgo crediticio o de default del país, es decir, riesgo de falla del país, de que no vaya a pagar, deterioro de su deuda. Ahí nos dimos cuenta, le quitaron la calificación de riesgo a Colombia y eso que inmediatamente incide en que nuestros bonos se deprecian y por lo tanto, pues digamos, pierden valor. Al perder valor, pues la gente paga menos, quiere decir que la tasa de ese bono es una tasa riesgosa. No es exactamente el riesgo país, es un riesgo de mercado, aunque pueden depender de varios factores comunes. Entonces, no es que sea ese valor exacto el riesgo del país, pero es una aproximación y en este caso, pues es la que más se utiliza. Existen diversas opiniones sobre la medición del riesgo del país, pero la más utilizada es esta, digamos como una aproximación al riesgo país. Muy bien. Y aquí les dejo esta bibliografía. Y ustedes ya tienen los journals de Markovich y de Markovich y de Char.
pero aquí también, digamos, hay otra bibliografía para este tema. Esto es una introducción solamente al tema de costo de tasa mínima aceptable de retorno. Se las he explicado con el ejemplo de, con el ejemplo de del costo promedio ponderado de capital o WACC, pero vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y sobre todo en el modelo alternativo que les decía yo, que era el modelo de Gordon para el caso del costo del equity, la aplicación, y en el caso de cuando no exista información, cómo podemos calcularla. Entonces, esta es la primera introducción a esta teoría de la tasa mínima aceptable de retorno. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí, pero pues desde luego si hay alguna pregunta, bien puedan, abran sus micrófonos para responderla inmediatamente. Pero repásense este tema en el capítulo que les mandamos también en el libro. También está este tema bien expuesto. Entonces, esta es una introducción y vamos a seguir trabajando el próximo jueves en la próxima clase sobre este tema. Así que muchas gracias, pero por favor siéntanse libre entonces de hacer preguntas si tienen inquietudes. Ya voy a terminar la grabación para que si tienen inquietudes la puedan hacer y respondamos con mucho gusto. Profe, respecto al riesgo país, ¿cómo está calificado Colombia respecto a los demás países de Latinoamérica o de la región?